Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este jueves de estudio bíblico. El día de hoy nuestro tema es vivir con propósito, pero antes de ello vamos a tomar un momento para orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día que tú hiciste para que nosotros nos gozáramos y nos alegráramos en ti, Señor. Y gracias, Padre, porque tú has estado con cada uno de nosotros, guardándonos, cuidándonos, Señor, y llevando nuestras vidas como la luz de la aurora en aumento, Señor. Gracias, Padre, porque no solamente eres nuestro Padre, Señor, tú eres nuestro guardador, nuestro protector, nuestro sanador, libertador, nuestra justicia. En fin, tú eres todo, Señor, lo que nosotros necesitamos cada día. Gracias por siempre estar ahí, por guardarnos, por cuidarnos, por ayudarnos, Señor, por sostenernos, Padre, y gracias por no dejarnos y no abandonarnos en ningún momento, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias por el privilegio que tenemos de podernos reunir por este medio para escudriñar tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, quede sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. También te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo rompa toda fortaleza, todo argumento, razonamiento falso, toda mentira que todavía esté en nuestras mentes, Señor, y que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra y por lo mismo a la vida abundante en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas a través de esta palabra que va a ser sembrada en nuestros corazones, porque tu palabra nunca regresa vacía. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión y vamos a iniciar entonces con nuestro tema. La vida no es una cuestión de suerte, no es una cuestión de casualidad, no es una cuestión de improvisación. Nuestra vida está planeada desde antes de la fundación del mundo por el Señor. La palabra de Dios nos enseña claramente que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó. Aparte, la palabra de Dios dice claramente también en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Ese es el propósito. Eso nos indica que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Lo mismo sucede con Jeremías 29:11, que dice que Él tiene planes de bien para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Y Proverbios 4:18, que la vida del justo va en aumento como la luz de la aurora. Y Filipenses 1:6, que el Señor nos va perfeccionando de día en día hasta el día de Jesucristo. Todo esto significa que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Recordemos que Él es nuestro creador. Él nos creó con un propósito. Ese propósito es la forma en que usted y yo estamos diseñados para funcionar en la vida y para que nos vaya bien en la vida. Salirnos de ese propósito es salirnos de que nos vaya bien en la vida. Salirnos de ese propósito es salirnos de esos buenos planes de Dios para cada uno de nosotros. Entonces es importante que usted y yo vivamos en el propósito de Dios, y para vivir en el propósito de Dios necesitamos conocerlo. La única manera de vivir realmente es vivir en el propósito de Dios, vivir de la manera que Dios nos predeterminó para vivir. Es como, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de ahora que estamos en las fiestas patrias, el propósito del Quetzal. El Quetzal, la única forma de cumplir con su propósito de vivir verdaderamente es vivir en libertad.
Si el quetzal es puesto en una jaula, podría estar vivo, pero eso no significa que tenga vida. Está vivo, su organismo, su sistema, su cuerpo puede estar funcionando, pero eso no significa que él esté viviendo, porque su vida es una vida en libertad, no es una vida enjaulado, no es una vida en cautiverio. De la misma manera, la palabra de Dios nos enseña que vivir en el pecado para nosotros es vivir una vida en esclavitud, porque no es nuestro diseño vivir en el pecado. Vivir fuera del diseño de Dios es dejar de vivir en libertad. La única forma de vivir en libertad es vivir en el propósito de Dios. Por eso la palabra nos enseña en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. De la otra manera, seremos esclavos del pecado y nuestro organismo podrá estar funcionando, pero usted y yo no tendremos vida, no tendremos libertad. La palabra de Dios nos enseña muy claramente en el Salmo 139, versículos del 13 al 16, que fuimos diseñados de una manera específica para funcionar de acuerdo a los planes de nuestro Padre. Dice la palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En otra parte en otra traducción de la escritura dice: tú diseñaste, tú formaste cada uno de mis días y yo fui formado para vivir cada uno de esos días de acuerdo a tu plan. Y ya sabemos, porque lo vimos en Jeremías 29:11, que el Señor tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, vivir en ese propósito no es solamente una forma de vivir, es la única manera que tenemos de vivir realmente. Ahora, usted y yo necesitamos conocer ese propósito. La palabra de Dios dice en en Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y parte de esa falta de conocimiento es el entendimiento que en Dios tenemos un propósito y que necesitamos vivir de acuerdo con ese propósito. Pero no solamente en ese pasaje nos lo dice, también dice en Proverbios capítulo 29 versículo 18, que sin visión el pueblo se desenfrena, el pueblo perece. Sin la visión del propósito de Dios no tenemos dirección, no vamos realmente a ningún lado, no vamos a tener verdaderamente vida. Entonces necesitamos tener clara la visión del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Es más, no solo la deberíamos tener clara, la deberíamos tener apuntada, porque la palabra de Dios dice en Habacuc capítulo 2 versículos 2 y 3 que escribamos la visión en tablas para que todo aquel que lea en esa visión corra con ella. Y que la visión, aunque tardare, se cumplirá. Entonces necesitamos tener, no solo conocer el propósito de Dios para nuestras vidas, sino tenerlo muy claro en nuestra mente, en nuestro corazón e incluso escrito. Buenas noches, José Roberto, que Dios lo bendiga, gracias por conectarse. Siguiendo con nuestro tema, el propósito responde a 3 preguntas existenciales básicas que generalmente nos hacemos todos los seres humanos. En primer lugar, ¿quién soy realmente? En segundo lugar, si realmente soy importante. Y en tercer lugar, ¿cuál es mi lugar en la vida y en el mundo? ¿O para qué nací? ¿Para qué estoy en el mundo? Las respuestas a estas 3 preguntas están en el propósito de Dios para nosotros,
que se expresa en por lo menos 5 enunciados generales a aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida, y la bendición de Dios viene de ponerlos en práctica. Recordemos que la palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, versículo 1, que si oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, su propósito, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Buenas noches, hermana Sonia, que Dios la bendiga. Gracias por conectarse. También Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, en la obediencia al propósito de Dios está nuestra bendición. ¿Cuáles son esos 5 enunciados que resumen el propósito de Dios para nuestras vidas? El propósito general, ya lo mencionamos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Son los planes de bien y no de mal que el Señor tiene para darnos un futuro y una esperanza, las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora, eso es el aspecto general del propósito de Dios para nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito específico? En primer lugar, la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo 23 y 24 nos dice que el Señor anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y qué es la adoración? La adoración es un estilo de vida centrado en el Señor. No solo es una canción, no solo es un momento, sino es una vida que está totalmente entregada al Señor. De hecho, en el lenguaje común, cuando una persona está enamorada totalmente de otra, le dice: yo te adoro. ¿Y eso qué significa ese adoro? Yo vivo para ti, estoy enamorado de ti. De la misma manera, la palabra adoración va más allá de un canto. La palabra de adoración, adoración en la Biblia significa una vida que está totalmente centrada en Dios, una vida totalmente dedicada a Dios, una vida completamente rendida a Él, una vida en la cual Él no solo es el centro en palabras, sino es el centro real de esa vida, es una vida consagrada a Él. Y esto nos lleva a una pregunta que nosotros necesitamos hacernos, y es: ¿alrededor de qué o de quién estamos edificando nuestra vida? Porque si no la estamos edificando teniendo al Dios como centro, tenemos otra cosa como centro, y esa otra cosa se convierte en un ídolo. Y la palabra nos enseña que detrás de un ídolo hay un demonio. Entonces, al final, si no estamos viviendo nuestra vida centrada en Dios, para Dios, la estamos viviendo para un ídolo, y en ese caso la estamos viviendo para el diablo. Podemos decir sin ningún temor a equivocarnos que o estamos adorando a Dios o estamos adorando al diablo. O estamos construyendo el reino de Dios o estamos afirmando el reino de las tinieblas, aunque no nos demos cuenta, aunque sea de una manera inconsciente. Pero el Señor lo dijo también claramente: el que no es conmigo es contra mí, el que conmigo no recoge, desparrama. Y también lo dice en Apocalipsis 3:16, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, es igualmente ser frío o tibio, es no estar centrado en Cristo. La vida entonces necesita estar centrada en Cristo Jesús. No basta decir que soy salvo, no basta decir que soy creyente. Necesito edificar mi vida alrededor de Cristo Jesús, con Cristo Jesús en el centro. Y recordemos que Cristo Jesús es también la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios debe tener centralidad en nuestra vida. De hecho, la adoración es una respuesta
al primer mandamiento de la ley, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso es verdaderamente la adoración. Entonces, lo primero que necesitamos es ser adoradores de Cristo Jesús. Él debe de adoradores en espíritu y en verdad. Necesitamos que Él sea el centro de nuestras vidas, el centro absoluto, el centro total. Yo diría un paso más adelante, cuando una persona adora a otra persona, por ejemplo, lo que está diciendo es: toda mi vida eres tú. Bueno, de eso se trata la adoración al Señor, de que Él sea todo en nuestras vidas. De hecho, la palabra en Éxodo capítulo 3, versículo 14, Dios se revela a Moisés para que Moisés lo revele al pueblo de Israel como el yo soy el que soy. ¿Y qué significa yo soy el que soy? Significa yo soy todo lo que tú necesitas para tu vida. Entonces no hay nada de malo en edificar nuestra vida alrededor del Señor, que Él sea el todo de nuestra vida. Al contrario, eso es lo que Él está buscando, y cuando Él es todo en nuestras vidas, todas las demás cosas encajan en su lugar: familia, trabajo, finanzas, salud, todas las cosas. Entonces, la palabra también nos dice claramente que el que no deja a un lado padre, madre, hijos, esposa, propiedades, etcétera, no puede ser su discípulo. No quiere decir que los despreciemos, que los abandonemos, que los menospreciemos. Significa poner al Señor en el centro de mi vida, y todo lo demás va a encajar en su lugar, en el orden que Dios tiene para cada cosa en nuestras vidas. Realmente adoración significa no solo que el Señor es el centro de mi vida, sino que el Señor es todo en mi vida. No es el primer lugar, porque si hay un primer lugar significa que hay un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, y estos 4 que están atrás van a estar compitiendo para quitar ese primer lugar al Señor. Aparte de que si el Señor no es el todo de nuestras vidas, el ego va a estar compitiendo con el Señor para ser el centro de nuestras vidas, para ser el primer lugar en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente en Juan 3:30 que es necesario que el ego muera y que Cristo crezca en nosotros. Y lo mismo nos enseña Gálatas 2:20. Es necesario que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí, y que lo que ahora vivo en la carne, en el mundo, en lo terrenal, lo viva en la fe, en la obediencia a la palabra de Dios. Y eso significa que Dios sea el todo de mi vida. Ese es el primer enunciado del propósito de Dios para con nosotros. El segundo es que la palabra de Dios nos enseña que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es la santificación. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 lo dice claramente. De la misma manera, en Romanos, en el capítulo número 7, la palabra de Dios dice que ahora que somos salvos, sea nuestro fruto la santificación. Es en Romanos capítulo 6, versículo 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el segundo enunciado que se enlaza con el primero en cuanto al propósito de Dios es nuestra santificación. ¿Qué significa la santificación? La santificación significa estar apartados para Dios. Adorar al Señor trae como consecuencia que nos apartemos para Él, que estemos consagrados, dedicados a Él, y eso implica también la transformación de cada uno de nosotros. Santificación también hay otra manera de expresarlo. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice la palabra que el propósito de Dios es la transformación de nuestro carácter
a la imagen de Cristo, y esa transformación de nuestro carácter la va haciendo el Espíritu Santo con nuestra colaboración. Nosotros negamos el yo, el Espíritu Santo va transformándonos al carácter de Cristo. Y este propósito le podríamos llamar el propósito del discipulado. De hecho, la palabra de Dios en ningún momento nos llama solamente a ser salvos, nos llama a ser discípulos de Él. Dice en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20, dice Jesús: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué nos está diciendo con eso entonces? Que si nosotros somos llamados a ir a discipular a todas las naciones, primero que nada, nosotros necesitamos ser discípulos. Y ser discípulos significa tener el carácter de Cristo. De hecho, en el libro de Hechos, en el capítulo número 11, nos da una clave muy importante. Dice la palabra de Dios que no es en Tesalónicas, permítame, ahorita lo voy a encontrar, ahorita se me fue el nombre de la ciudad, pero dice la palabra en Hechos capítulo número 11 que no es en el 11, en el capítulo 11, en el versículo número 26 dice que en Antioquía se congregaron los discípulos durante todo un año, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Notemos esto. Es a los discípulos a los que se les llamó cristianos. ¿Qué significa cristiano? Alguien como Cristo. Entonces, el discípulo es alguien que tiene el carácter de Cristo, alguien en quien se está formando gradualmente el carácter de Cristo. Por lo tanto, usted y yo necesitamos enfocarnos en que el Espíritu Santo vaya formando el carácter de Cristo en nosotros, no solo en adorar al Señor, sino en que el carácter de Cristo vaya siendo formado en nosotros. Eso es un verdadero discípulo. Notemos algo que es importante aclarar, y es que todo este proceso es un proceso, no es un evento. No sucede de la noche a la mañana. La palabra de Dios dice en Filipenses 1:6 que lo que el Señor comenzó lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, es un proceso que va a durar toda la vida. Pero usted y yo, para que ese proceso se produzca en nosotros, para que ese proceso dé fruto, para que ese proceso dé sus resultados, usted y yo necesitamos estar enfocados en el proceso, porque no se va a dar por casualidad, es algo intencional. La vida del creyente no es una vida de casualidades, la vida del creyente no es una vida de improvisaciones, la vida del creyente es una vida de decisiones, es una vida de intencionalidad, es una vida en la cual usted y yo necesitamos estar enfocados. El diablo nos quiere desenfocar con distracciones. Usted se recuerda cuando el pueblo de Israel quería ir al desierto a adorar al Señor, porque era el mandato que les había dado, que el faraón, que es tipo del mundo y tipo del diablo, ¿qué es lo que hace? Les mete distracciones, más trabajo para para distraerlos del propósito de adorar al Señor. De la misma manera, el diablo a nosotros nos pone, si nosotros no estamos enfocados en el propósito de Dios para nosotros, el diablo nos va a poner un montón de distractores: televisión, redes sociales, de diversión, espectáculos,
trabajo, paseos, etcétera, 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 de tal manera que no nos enfoquemos en el propósito. Dios, por el contrario, cuando nos dice que escribamos la visión en tabla, nos está diciendo que nos enfoquemos en el propósito. Es un propósito de paso a paso, es un propósito de día con día. No vamos a llegar a él de la noche a la mañana y hacerlo perfecto. No, es un propósito que vamos a ir alcanzando día con día. Entonces, la primera cosa que forma parte del propósito de Dios para nosotros es la adoración. El segundo es el discipulado. El tercero es el servicio. ¿Por qué razón el servicio? Porque amar al prójimo, amar al prójimo es dar nuestra vida por ellos, y dar nuestra vida por ellos significa servir. Jesús nos enseñó, no hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus hermanos. Y ese poner mi vida significa emplear mi tiempo, mis recursos, mis habilidades, mis capacidades para ayudar al otro. La palabra de Dios nos lo define también en Filipenses capítulo 2, cuando dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre, y como hombre se hizo siervo. Y Jesús mismo dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Nos enseña Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, que el que quiera ser el mayor entre nosotros sea el menor, y sirva a los demás. El que quiera ser el primero, que también sirva a los demás. Entonces nos está enfocando en el servicio. ¿Y qué es servicio? Es ver por lo de los demás igual que por lo de nosotros. La palabra en Filipenses 2, versículos 3 y 4, nos enseña que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, y no veamos solo por lo nuestro, sino que también por lo de otros, y esto es servirles, y servirles en formas prácticas. Por ejemplo, en nuestra casa, ayudando a los miembros de nuestra familia en sus tareas, en sus asignaciones, asumiendo nosotros responsabilidades también en cuanto a la casa, no solo el de llegar, sentarnos y esperar que todo el mundo nos sirva, sino también nosotros servir a los demás, y en nuestro trabajo de la misma manera. En fin, hay muchas oportunidades de ayudar. El servicio es ayuda, y el servicio no solo se da en la iglesia. El servicio en la iglesia se aprende, pero el servicio debe inundar todas las áreas de nuestra vida, porque la palabra de Dios dice que no solo Él nos llamó para ser salvos, sino que también nos llamó para ser sus siervos. Y cuando servimos a los demás, servimos a Dios. El servicio a Dios significa servir a los demás. La palabra nos lo enseña en Mateo capítulo 25, versículos del 35 al 40, cuando Jesús les dice: por cuanto le diste de comer al hambriento, le diste de beber al sediento, vestiste al desnudo, visitaste al que estaba enfermo, visitaste al que estaba preso, en cuanto se lo hiciste a uno de estos más pequeños, me lo hiciste a mí. O sea, servir a Dios es servir a los demás, y servir a los demás en cualquier ámbito de nuestra vida. Ese es el tercer enunciado del propósito de Dios para con nosotros: adoración, discipulado y servicio. El cuarto es la comunión. Nosotros no solo fuimos llamados a ser salvos, fuimos llamados ni a ser discípulos, fuimos llamados a ser miembros del cuerpo de Cristo. El Señor, cuando nos salva, nos pone en el cuerpo de Cristo, y en el cuerpo de Cristo dice la palabra que Él reparte dones para que todos funcionemos en algún lugar en el cuerpo de Cristo, porque en el cuerpo humano, que es el modelo que el Señor usa ahí, no hay ningún órgano que nos sirva. Todos los órganos del cuerpo, todas las células, todas tienen una función. De la misma manera, todos nosotros tenemos una función en el cuerpo. Y la palabra de Dios también nos enseña algo, y dice ese ser parte del cuerpo, ser parte activa del cuerpo, estar involucrado en el cuerpo, trae bendición también para nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 133, versículos del 1 al 3, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición
y vida eterna. Nuestros dones, los dones de los demás sirven de bendición para nosotros y nuestros dones sirven de bendición para los demás. En el cuerpo de Cristo somos uno solo. La palabra de Dios, recordemos que la oración pastoral o sumo sacerdotal de Cristo para con la iglesia es que seamos uno, así como el Padre y Él son uno, que seamos uno en Él. El servicio, el ser parte del cuerpo de Cristo es ser uno, y ser parte del cuerpo de Cristo es servir, y servir es cumplir el propósito de Dios entonces para nuestras vidas. El servicio es la contribución de nuestras vidas a este mundo. Nosotros no venimos solo para ser receptores, venimos para ser dadores. Dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros no venimos a esta vida para ser asadones, todo para adentro, sino para ser pala, para sacar, para dar a los demás. De hecho, la palabra de Dios dice que el propósito de Dios en 2 Corintios capítulo 8 es 9 es que el propósito de Dios es que seamos enriquecidos en todas las cosas para toda liberalidad. Y notemos que dice enriquecidos en todas las cosas, no solo en lo económico, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, capacidades, dones, talentos, habilidades, tiempo, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para toda liberalidad. ¿Y qué significa toda liberalidad? Para darlo. Entonces, todo lo que Dios nos da es para darlo. De hecho, lo dice también Mateo, capítulo 10, versículo 8. Lo que de gracia han recibido, denlo de gracia. Lo que el Señor nos da es para darlo. Incluso en 1 Corintios dice que con la consolación con la que hemos sido consolados nosotros, consolemos también a otros. Aún la consolación es para que nosotros sirvamos a los demás consolándolos cuando ellos pasen por las mismas situaciones que pasamos nosotros. Entonces, llevamos cuatro elementos del propósito de Dios para nuestras vidas. Y ya vimos que la única forma de realmente vivir, la única forma de realmente tener vida plena, vida abundante, es cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Y ese propósito tiene 5 elementos. De esos 5 elementos hemos visto 4. La adoración, que significa que Dios sea el todo de nuestras vidas; el discipulado, que significa ser como Cristo, tener el carácter de Cristo en nosotros; el servicio, que es dar nuestra vida por los demás; y la cuarta, que es la comunión en el cuerpo de Cristo, ser parte integral del cuerpo de Cristo; y el quinto propósito de nuestra vida, o el quinto elemento del propósito de Dios para nuestras vidas, es que evangelicemos a los que están perdidos. Recordemos que la palabra dice que somos la sal del mundo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Aparte, la palabra de Dios nos manda a hacer discípulos, pero para hacer discípulos antes tenemos que evangelizarlos. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16 nos manda el Señor expresamente. Y nos dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, aquí nos está hablando de que el primer paso para el discipulado es que los evangelicemos. Por el otro lado, también la palabra nos enseña en Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, cuando el endemoniado gadareno fue liberado. El endemoniado gadareno se quería ir con Jesús en la barca. Sin embargo, Jesús le dice: no, vete a tu tierra, vete a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y eso es dar testimonio, evangelizar, para evangelizar a las personas. También lo vemos cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana en el pozo de Betesda, o en el pozo de Jacob, perdón, no en el de Betesda.
cuando se encuentra con la mujer samaritana y habla con la mujer samaritana y el Señor se le revela a la mujer samaritana como el Mesías, ella inmediatamente va y comienza a evangelizar a la gente de su ciudad, de su pueblo, y las personas creen en Jesús por ello. La evangelización es un objetivo del Señor. Recordemos que dice la palabra que Él no desea que el impío se muera. Por un lado, por el otro lado, que Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, y eso significa entonces que usted y yo necesitamos ir a evangelizar a los que están perdidos. Entonces hay 5 elementos por lo menos, pueden haber más, pero hay 5 que resumen de manera general el propósito de Dios para nuestras vidas. Es que Él sea el todo de nuestras vidas, que nosotros caminemos hacia la santificación mediante la transformación de nuestro carácter en el carácter de Cristo que hace el Espíritu Santo en nosotros y que constituye la base, el fundamento del discipulado. El tercero es dar nuestra vida por los demás, así como Cristo dio su vida por nosotros, es imitar el carácter de Cristo, y eso se llama servicio. El cuarto elemento es el ser parte integral de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, y ser una parte activa del cuerpo de Cristo. Recordemos por el otro lado que el ser humano no fue diseñado por Dios para estar solo, necesitamos de los demás. Por eso el Señor nos pone en la familia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, para que en esa interdependencia seamos enriquecidos, porque mejores son 2 que 1, porque tienen mejor fruto de su trabajo. Si uno cae, el otro le levanta; si uno tiene frío, el otro le proporciona calor, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, el cuarto elemento es el servicio, y el quinto elemento, el propósito de Dios, es el evangelismo. Ante las presiones de la vida, ante todas las distracciones que la vida pueda poner enfrente de nosotros, necesitamos tenerlos siempre presentes para evitar que las urgencias o las distracciones nos hagan olvidarnos de esos propósitos y comencemos a tomar decisiones ya no conforme al propósito de Dios para nuestras vidas, sino conforme a la carne o a nuestro propio propósito. Y recordemos que la palabra de Dios dice que lo que sembremos para la carne cosecharemos corrupción. Entonces el diablo siempre va a querer apartarnos del propósito de Dios. El diablo viene para robar, matar y destruir, y eso implica apartarnos del propósito de Dios, que es lo que provoca en nosotros vida y vida en abundancia. Entonces tenemos que tener mucho enfoque. Por eso es importante escribir esos propósitos y tenerlos enfrente y repasarlos continuamente para que no se aparten de nuestra mente, de nuestro corazón, y corramos detrás de ellos. Eso es, como mencioné al principio, lo dice la palabra en Habacuc, capítulo 2, versículos del 2 al 3, dice la palabra: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, porque es un propósito porque es un proceso que se va perfeccionando de día en día, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y recordemos lo que dice también la palabra de Dios, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. Entonces necesitamos tenerla enfrente, necesitamos estar enfocados en el propósito de Dios. Por eso es necesario escribirlo, porque nos va a recordar nuestro compromiso con respecto a esos 5 propósitos, nos va a clarificar lo que nos proponemos hacer con nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos y lo que no haremos. La visión, el entender estos propósitos, el mantenerlos frescos delante de nosotros, nos impide tomar malas decisiones. Todas nuestras decisiones entonces van a ir orientadas hacia ese propósito de Dios. Una cosa que podemos hacer cada vez y hasta que se vuelva automático es hacernos 5 preguntas. Lo que estoy pensando hacer,
Es una manifestación de mi adoración al Señor, es una manifestación de que el Señor es el centro, es el todo de mi vida. En segundo lugar, manifiesta el carácter de Cristo. En tercer lugar, es un servicio que estoy presentándoles a los demás. En cuarto lugar, eso no me aparta de ser parte del cuerpo de Cristo. Y en quinto lugar, me da la oportunidad de dar testimonio de Jesús, ya sea verbalmente o a través de mis acciones. Con esas 5 preguntas podemos afianzar, podemos determinar cuáles son las decisiones que estamos tomando conforme al Espíritu y cuáles estamos tomando conforme a la carne. Y eso es importante porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que sembramos, eso también cosecharemos, que si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción, mas si sembramos para el Espíritu, según la palabra, en la obediencia a la palabra, entonces vamos a cosechar vida. Tenemos 2 formas de escribir nuestra declaración de propósitos y ambas son necesarias. Una es una muy extensa que consigne en detalle todo lo que implica cada uno de esos 5 elementos del propósito, y eso nos va a servir para que posteriormente cada uno podamos irla resumiendo hasta que quede en un enunciado que sea fácil de recordar en nuestra mente y de guardarlo en nuestro corazón. Todo el propósito de Dios está implicado en algo. Dios está obrando en el mundo. Pero Dios no está obrando solo. Él puede obrar en el mundo sin necesidad de nosotros. Él no nos necesita. Él es el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente. Él puede hacerlo todo sin necesidad de nosotros. Sin embargo, Él ha decidido, por su gracia, por su amor, por su misericordia, que nosotros, como hijos de Él, seamos colaboradores de Él. Lo dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, y en 2 Corintios capítulo 6, versículo 1. Entonces, la vida del creyente es un trabajo conjunto entre Dios, que hace la mayor parte, que hace lo que nuestra debilidad impide, y nosotros, lo que cada uno de nosotros necesita hacer. Dios quiere que trabajemos con Él. No que solo Él trabaje, no que solo Él haga todo, sino que nosotros seamos sus colaboradores en la obra que Él está haciendo en el mundo. Y Dios nos creó para un tiempo específico, para este tiempo. No, usted y yo no debíamos nacer antes, ni debíamos nacer después, ni debíamos morir antes, ni vamos a morir después. Vamos a vivir en el tiempo específico que Dios nos determinó. Lo dice Hechos 17:26, que Él nos determinó los tiempos y los lugares de nuestra habitación. ¿Para qué? Porque Él tiene un propósito con nosotros, y eso nos lo enseña el libro de Esther en el capítulo número 4 y versículo 14. Dice que para este tiempo hemos llegado al reino. Cuando el pueblo de Israel estaba amenazado por Amán, en el tiempo de Esther, Esther era la reina, y Amán logró un decreto por el cual todos los judíos podían ser asesinados en una fecha determinada. Sin embargo, para no hacer muy larga la historia, resulta que el tío de Esther le manda a decir, como ella era la reina, que interviniera con el rey para que el rey quitara ese decreto. Y entonces la reina Esther le dice en ese momento a Mardoqueo que solo los que son convocados por el rey podían entrar en su presencia, y que ella no había sido convocada. Entonces, que no podía hacer nada, prácticamente le dice a Mardoqueo, y Mardoqueo le manda a decir: si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ahí Mardoqueo le hace la pregunta a Esther. Sin embargo, nosotros podemos tener la respuesta afirmativa de ese pasaje. ¿Por qué razón? Porque nosotros sí fuimos diseñados con absoluta seguridad para este tiempo,
para esta hora. ¿Por qué? Porque el Señor nos determinó nuestro tiempo y nuestro lugar de habitación, y además Él en el tiempo en el que fuimos concebidos, Dios estaba en el vientre de nuestra madre, determinando quién de los 3,5 millones de posibilidades debía ser, y además diseñó cada uno de nuestros días y a cada uno de nosotros para que cumpliéramos su propósito. Por eso la palabra de Dios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, estamos para este tiempo de David, y cada uno de nosotros así como David fue un discípulo de Dios, usted y yo somos discípulos de Él también, y Él quiere, como con David, formar en nosotros el corazón de Él, el carácter de Él. ¿Y qué dice Dios de David? En Hechos 13:22, Dios dice de David: varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiera. Pero después, en Hechos capítulo 13, versículo 36, dice algo bien precioso. Dice: porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, según el propósito de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Entonces, eso nos habla de que David sabía que tenía un propósito de parte de Dios. Dice, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Y la palabra también dice con respecto a nosotros en Mateo capítulo 7, versículo 21, que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Estos propósitos. Por supuesto que cada uno de estos propósitos se puede ampliar más allá, pero lo importante es que las líneas generales, para que comencemos con las líneas generales y después nos vayamos a las cosas específicas. Por eso los cinco lineamientos del propósito de Dios son adoración, discipulado, servicio, comunión en el cuerpo y evangelismo. Cuando cubrimos esos 5, estamos cubriendo todo lo que la palabra de Dios nos habla acerca del propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, si de alguna manera usted y yo nos sentimos como que nuestra vida no tiene un sentido, como que no sabemos el norte a dónde vamos, aquí en esto que hemos hablado el día de hoy, pues encontramos una dirección que, junto con el Espíritu Santo, que nos la revele, que nos la amplíe, que nos guíe a toda verdad, nos va a servir para que nuestra vida tenga un sentido, para que nuestra vida tenga una dirección, para que nuestra vida tenga un propósito, y teniendo una dirección y un propósito, vivamos una vida plena, una vida abundante, una vida en bendición, como Dios quiere que cada uno de nosotros la tengamos. Así que la invitación es a meditar en este tema, y no solo a meditar en él, sino a ponerlo por obra, y no dentro de un mes, dentro de una semana, ni dentro de algunos días, sino desde ya, que comencemos a caminar paso a paso en esa afirmación del propósito de Dios para nuestras vidas, para que podamos caminar en ella y podamos disfrutar de esa vida plena, abundante que tenemos en Cristo Jesús. Muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que comentaron. Muchísimas gracias también a Luis Fernando Sosa, David, a hermana Cori, a hermana María Josefa de Tapachula, hermana Blanca Ruano. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por conectarse. A los que no hicieron comentarios pero también se conectaron, muchísimas gracias por conectarse con cada uno de nosotros. Si esta enseñanza fue de bendición para su vida, le voy a pedir 2 favores: que le ponga like a la transmisión, por un lado, y por el otro lado, si usted quiere compartir esta enseñanza con sus contactos en las redes sociales para bendecir la vida de ellos, así como pudo haber sido bendecida la suya, que lo haga con toda libertad.
no hay ninguna limitación para ello. Recordemos que hoy es el último día de la semana en la cual transmitimos vía Facebook. Ahí comenzamos nuestras transmisiones el lunes a las 10:30 con el servicio de la iglesia, que por cierto, le quiero hacer un recordatorio. Si usted tiene una iglesia donde congregarse, no deje de congregarse. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más aún cuando sabemos que aquel día se está acercando. Y hoy estamos muy cerca de aquel día, que es el día del arrebatamiento, el día cuando el Señor va a comenzar sus juicios sobre la tierra. Entonces necesitamos estar firmes y preparados para ese tiempo, y para ello necesitamos congregarnos. Aparte de que la palabra de Dios dice que si nos congregamos, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que la invitación es, si usted tiene una congregación, por favor, congréguese el domingo, no deje de congregarse. Si usted no tiene una congregación y usted quisiera, nosotros estamos en el Centro Comercial Oakland Mall, en la sala, en Cinépolis, sala número 7, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Está cordialmente invitado, y si no le es posible, búsquese cerca de o alrededor de donde usted viva una congregación para seguir caminando en el Señor. Y para parte de los propósitos, del propósito de Dios para nuestras vidas, es precisamente ese. Así que, como ya se acerca el fin de semana, no dejemos de congregarnos. Y les recuerdo también que no solamente que nosotros tenemos transmisiones el domingo a las 10:30 de la mañana, el servicio general de la iglesia, y tenemos el martes, miércoles y jueves estudios bíblicos y cápsulas de fe todos los días a las 7 de la noche para la edificación de su vida. Recordemos también que la palabra de Dios dice que tengamos en la ley de Jehová nuestra delicia, y en ella meditemos de día y de noche. Y estos son medios para que usted y yo podamos meditar en la palabra de día y de noche. Por el otro lado, también le invitamos a visitar nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net, y nuestro canal de YouTube, 2 canales de YouTube, uno a nombre de Iglesia Cristiana Sion Guatemala y el otro a nombre de Gustavo Bianchi 230. Esos canales también, tanto la página de internet como los canales de YouTube son canales medios de enseñanza. También están repletos de enseñanzas, unos en bosquejos, otros en video y en audio, para edificar su fe, y están disponibles para usted en todo momento y sin costo de acceso. Así que le invitamos a visitar esos recursos y aprovecharlos. Muy bien. Hemos llegado entonces al final de esta enseñanza. Solo déjeme orar por cada uno de ustedes. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que se han conectado el día de hoy a esta transmisión. Padre, te pedimos que tu palabra sea fijada en el corazón de cada uno de nosotros, y que seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Y también te pido, Padre, que el día de hoy cada uno de nosotros tenga una noche de descanso, una noche reparadora, Padre, y que este fin de semana que inicia, Señor, el día de mañana, sea un fin de semana de bendición, Padre, en el cual no solamente nos congreguemos y tengamos la presencia tuya, Señor, sino también seamos de bendición para nuestra familia y para las personas que están a nuestro alrededor, Padre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas abundantemente. Tú conoces su corazón y la necesidad de su corazón, Padre, y tú has prometido que tú suplirás cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que todas sus necesidades sean suplidas, Padre, y también te pido, mi Dios todopoderoso, que tú bendigas no solamente a cada uno de ellos, sino también a sus familias, y que a todos nos atraiga, Señor, hacia ti cada vez más con lazos de amor, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de la transmisión. Muchísimas gracias nuevamente por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente. Les mando un abrazo y primeramente Dios, nos encontramos por este mismo medio el próximo martes a las 7 de la noche para otro estudio bíblico más en el tema del propósito de Dios para nuestras vidas. Bendiciones y un abrazo para todos.